estamos experimentando un cambio de una sociedad culturalmente definida como pesimista a una nueva modalidad de optimismo. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Entonces, pensando en esa concepción del futuro, Latino Barómetro hace una pregunta sobre la situación económica futura personal y de la familia en los próximos 12 meses. ¿Cómo considera en los próximos 12 meses que será su situación económica futura personal? Si un poco mejor, mucho mejor o peor. Bueno, en República Dominicana... Hay que recordar que esto se hizo en 2024. Sí, pero es reciente. Sí, no por eso, pero para que contextualicemos en el año. República Dominicana en todos los países de América Latina sale en primer lugar, lo que indica que estamos experimentando un cambio de una sociedad culturalmente definida como pesimista a una nueva modalidad de optimismo. Existe un pesimismo institucional, un pesimismo político, un pesimismo frente a las estructuras, pero hay un optimismo y de reafirmación individual a lo individual. Entonces es como una coexistencia, un debate. Es decir, yo no creo en sistemas, no creo en los partidos, pero yo mismo voy a fajarme y voy a emprender y yo voy a estar mejor. Pero agregarle eso, la visión que te decía también de la fe. Tengo confianza de que eso es bueno para un país. Hasta cierto grado. Sí, porque puede ser conformismo también. Exacto. Pero si se aprovecha positivamente. Como una fuerza, sí, que fue lo que hizo el protestantismo en la época de la reforma. Sí, el calvinismo llevaba a que la gente fuera creador de su propio bienestar y que no pidiera nada. Chile es el país más pesimista con respecto a la situación económica futura. Bolivia, Argentina y Ecuador, y Venezuela y Perú. Si tú te das cuenta de todo eso, solamente Chile no tiene una crisis política, pero todos los demás tienen crisis política. Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú. Cuando hay inestabilidad política, también el horizonte se torna turbio en la gente. Situación económica actual del país, para que tú veas entonces, ¿cómo considera la situación actual, cómo la calificaría en general? Si muy buena, buena, o muy mala, mala. Entonces, entre muy buena y buena, Uruguay está en primer lugar. República Dominicana, solo un 15% dice que la situación económica actual del país es muy buena o buena. Muy buena o buena. 15%. Pero mira lo que recuerda lo del arroz con mango. Es decir, eso es aparentemente contradictorio con lo que muestran esas conferencias. Por supuesto, tú dices, pero ¿y qué es esto? Pero ese es el análisis que hicimos en términos ya más de cultura social, política, de lo que es una redefinición de la identidad sustentada más en el individualismo y la confianza personal. Solo el 15%, un 15% dice que la situación económica actual del país es muy buena o buena, pero dice que en los próximos 5 años, 12 meses, su vida será mucho mejor en términos económicos. Pero si sigamos viendo el tema de la economía y la percepción, porque esto no es con números estadísticos, sino es con percepción. La situación económica pasada del país, entiéndase, si está mucho mejor, un poco mejor o está peor. En República Dominicana, un 45% dice que está mucho mejor o un poco mejor. Ve mejor. Evidentemente que estamos hablando de economías que salieron de una crisis cuando la pandemia, producto que se paralizó de la todo pandemia del COVID. Y es indiscutible lo de la recuperación de la economía
a nivel mundial. Sí, sí, no sí. es un aspecto. Una cosa que esté paralizada y vuelve a moverse, obviamente que digamos que lo que llaman aritméticamente hay una recuperación. Me llama un dato bien interesante. En esta pregunta, Venezuela debería estar en último lugar, ¿verdad? Venezuela, por la información No, pero tengo, te estoy diciendo de cómo la gente bueno, habla. si nos llevamos de las cosas que no, se pueden Venezuela. decir. Oh, pero mira este dato. Venezuela está por encima de que la situación económica está mucho mejor que en el pasado. Por encima de Bolivia, de Perú, de Chile, de Honduras, de Ecuador, de Argentina, de Colombia y de Guatemala. Ahora bien, vamos a leer. Estamos hablando percepción. Sí, pero vamos a leer entre líneas, porque Venezuela es igual que lo que hablamos ahora de la época de la pandemia, y después al reactivarse todo el mundo entiende que iba a estar se sentía mejor. No, Venezuela Gustavo, es que la economía de Venezuela, con todo y Maduro, se ha ido recuperando. Eso es lo que estoy diciendo, de una situación que cayó con el mismo Maduro, que cayó muy abajo. Y muy antes de la pandemia. Y con muchos problemas de escasez, ahora eso se ha regularizado. Ha ido recuperándose la economía de Venezuela. Y vemos de nuevo países con crisis política, con crisis económica, o percepción de estancamiento, como Bolivia y Perú, el Ecuador, que son países que están pasando por crisis política. Entonces, la situación económica futura del país, aquí viene un optimismo, nueva vez. República Dominicana aparece en segundo lugar como donde ven que será mucho mejor o un poco mejor. Entonces, hay un optimismo con respecto a la economía del país. Panamá está en primer lugar con un 73% y Dominicana en segundo lugar con un 56%. Muy por encima, casi el doble de la visión que predomina en América Latina del futuro de la economía, que el promedio es de un 37%. Bastante elevado entonces. Sí, ahí incluso vuelve nueva vez, donde en Venezuela hay un 35% de confianza en el futuro de la economía. Para lo que está pasando en Venezuela es muy elevado. Sobre todo para lo que pasó antes. Siempre, incluso nosotros deberíamos dedicar un programa exclusivo a El Salvador. ¿Qué te parece? Sería interesante. Ese fenómeno. El Salvador, las estadísticas, los números que arroja Latino Barómetro son optimistas, positivos, desde Bukele. En resumen, con respecto a las expectativas, el futuro personal en República, las expectativas personal en toda América Latina con respecto al futuro es de un 52%, mientras la perspectiva personal de país en América Latina es de un 37%. O sea, lo personal, de nuevo sí. Lo individual, personal, está por encima de lo institucional. Casi el doble, es decir, hay una confianza más en el futuro basado en la perspectiva y las expectativas personales que en la perspectiva como país. Estoy hablando de América Latina, entonces hay una desconexión. Lo que para mí el elemento es que hay un fortalecimiento del individualismo como una opción de vida, más que confiar en un Estado de derecho y de que esa economía va a ser redistributiva a favor de su familia y en términos personales. Bien, vamos a otra pausa. Continuamos con el hombre de los viernes, Bernardo Matías. Otro tema que indaga, que aborda Latino Barómetro es el tema de los problemas más importantes y le dedica atención especial al tema de la seguridad y la delincuencia. La seguridad y la delincuencia están intrínsecamente vinculadas al tema del narcotráfico,
al tema del consumo de droga y todo el mercado que gira alrededor de la droga y el control de territorios, el control de mercado. Pero también está conectado con el tema de una sociedad consumista que invita, que presenta el éxito en la medida que tú tienes capacidad de acceder, de poseer cosas, pero que la sociedad no te da la oportunidad de poseer esas cosas. Pero además te la ostenta, que es lo malo. No, te la exhibe como... sí, no solo la vitrina ya de las tiendas, sino las redes sociales, los tenis más quieras, caros. Sí, y toda esta, los e-commerce, los comercios electrónicos, que tú, las tiendas virtuales, te crea una sociedad de consumo, pero al mismo tiempo sociedades poco redistributivas que generan mucha pobreza. Y de escasas oportunidades. Generan mucha pobreza, poco acceso. Entonces, cuando hay una sociedad que se mueve en esos dos planos, la violencia, la delincuencia se convierte en una alternativa para acceder a ese mercado que por la vía de la economía y el acceso tú no puedes llegar. Entonces la delincuencia incide bastante. Pero también hay otros fenómenos, como es la desestructuración familiar, que ya hay muchos estudios de las cárceles donde ven que la mayoría de los presos son jóvenes que vienen de familia desestructurada. Y el tema migratorio es un elemento que incide en familias desestructuradas, los feminicidios, la violencia intrafamiliar, etcétera. En ese sentido, República Dominicana aparece 1, 2, 3, 4, en el 6º lugar, donde la gente dice que la delincuencia es el primer problema del país, un 24%. Por encima está Ecuador con un 49%, casi un 50%. O sea, Ecuador se ha tornado una sociedad muy insegura. Pese a que ese presidente dice que no, que él ha bajado todo. Bueno, aquí hay una percepción que dice. Me llama mucho la atención que Chile también, Chile dentro del continente era una de las sociedades ejemplares post dictadura. Uruguay también. Lo que pasa es que Uruguay poco a poco los capos, los narcos han ido penetrando a Uruguay, una sociedad muy laica, tú me entiendes, entonces se generan ciertas tendencias. Pese a que es de los países que tienen mejores niveles en cuanto a equidad. Sí. No están excluyendo. No, y no solo eso, sino que también se incrementó, se legalizó el consumo de marihuana. Sí, entonces, recreativo, que eso ya recreativo, no. Pero también tú tienes ahí Costa Rica, que está por encima de República Dominicana. Y ya República Dominicana tiene un 24%. Costa Rica un 30% considera que es el principal problema del país. Aquí hay como un cuestionamiento a sociedades históricamente que se tenían ejemplares. Uruguay, Costa Rica y Uruguay, ambas se llamaron en su Chile momento la Suiza de América. México está después de República Dominicana, que llama la atención que solo un 17% lo considera como el principal problema. Bueno, porque hay zonas muy específicas donde están esas pandillas, pero no es que en México y Colombia han sufrido un estigma, que la gente, claro, debido a los medios internacionales, la gente piensa que entrando y te van a cortar un brazo, y no es así. Pero no es solo estigma, también hay datos, por ejemplo, la revista Forbes, cuando tú entras a ver el ranking de las 100 ciudades, las 50 o las 10 ciudades más violentas del mundo, las que aparecen en primer lugar son de México, Colombia, Brasil y Venezuela. Dentro, pero no por percepción, sino por la data. Cantidad de tasa de homicidio, cantidad de homicidio por cada 100.000 habitantes, y aparecen en primer lugar un conjunto de ciudades, pero como tú dices, son violencia focalizada en esas ciudades. Exactamente, y en es zona igual, de las ciudades. Y por ejemplo en Venezuela
Caracas es la ciudad que aparece entre las primeras del mundo más violentas. Pero en Sudáfrica, tú tienes también la capital de Sudáfrica, una de las más violentas del mundo. En ese sentido, la delincuencia aparece con mucho peso dentro de los principales problemas. Llama la atención que solo un 1% en Venezuela lo colocó como el principal problema del país. Algunos aspectos relevantes de República Dominicana. El 84% de los dominicanos está satisfecho con su vida. ¿El cuánto? Bueno? El 84%. Eso es bueno. Y es malo al mismo tiempo. Bueno, hay que salió en estos días lo que bueno llaman que y es malo. El índice de felicidad, y salimos altísimo también. Sí, sí, pero es con su vida. Bueno, hay que ver, eso es bastante subjetivo. Es subjetivo, es como yo me siento, ¿verdad? Es eso. El 71% considera que su familia ha mejorado en los últimos 10 años, superando a Costa Rica. Solo Costa Rica yo creo que es una percepción que va por el lado correcto, porque este país en los últimos años, digamos 20 años, ha estado avanzando en varias cosas, aunque tenemos muchos rezagos. Recuerda que esto es percepción, aquí uno no puede analizar lo que es correcto o lo incorrecto. No, bueno, pero por lo menos yo creo que se compadece con la realidad. Son datos cualitativos. Se compadece con la realidad, yo creo que sí. Son datos cualitativos. Entonces, indiscutiblemente que República Dominicana sobresale con un optimismo económico en términos personal y con relación al bienestar personal. Un alto optimismo hay en la sociedad dominicana. Es un arma de doble filo, ¿verdad? Es un arma en cuanto puede promover un conformismo con la deuda histórica acumulada, pero también es un elemento que anticipa una estabilidad social y política en el país. Bien. Pero también es un serio problema porque eso lleva a un poco de interés por la búsqueda colectiva y organizada de los problemas. Los políticos, cuando están con su equipo en una campaña y presentan mediciones y salen con buenos puntajes, que dicen estamos cautelosamente optimistas. Porque no pueden descuidarse. Sí, sí. Yo creo que un poco es así que está el pueblo dominicano. Bueno. En resumen, este informe sí plantea la importancia de consolidar más la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones que son fundamentales para el avance de cualquier sociedad. Además de la confianza en sí mismo. Bien, muchas gracias, Bernardo. A ustedes también gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.